soy Teriyaki. Este es el podcast Punto Vivir. Y espero se suscriban. Refrigeradores, guardufas, guardas, microondas, o algo de perro viejo que venda. Me fui. Bonjour, mes amis. Bon chance. Es un journée maravilloso. Ahora sí, como verán, iremos a lo que pues venimos hablando toda esta primer temporada en Life Goes On. Pues bueno, después de divagar un poco en el capítulo anterior, ahora sí les voy a hablar sobre el final del cuarto año. Pues este es el podcast Punto Vivir. Yo soy Vika, este es el capítulo 23 y vamos a hablar de la primera parte de la ruptura. Pues como saben, eventualmente las discusiones pequeñas como de no te delinees los ojos, no te maquilles así, etcétera, etcétera, llegaron a ser mucho más que no lo hagas, a te ves ridícula y cosas así. O por ejemplo, a mí me gustaba mucho como ponerme productos en la cara o cosas así, y él decía como de no lo hagas y demás, ¿no? Entonces, pues para mí era mucho un no sé por qué ser quien soy a él le molestaba. Y una vez como que él veía, no sé, él empezaba como de, ay, no te pongas esos productos en la cara, entonces pues yo se los ponía a él. Y una vez como que él veía como que su cara pues se sentía más suavecita o cualquier cosa, luego él era como de, ya compré para que me las pongas, ¿no? Y yo sí era como de, pues es que te las puedes poner tú solito, no necesito ponértelas yo. Y pues ahí eran más peleas, ¿no? O sea, siempre las peleas eran como, ¿por qué yo no soy tan de cuidar de él? Cuando siento que pues para mí cocinarle pues ya era mucho cuidarlo, ¿no? Y para él cuidarlo era prácticamente ser su mamá. Y sí era para mí como es que yo no estoy acostumbrada a esto, a mí no me gusta esto, yo no estoy acostumbrada a servirle a la gente, a mí no me gusta esto, ¿no? Y aquí pues vamos un poco más a la historia. Nosotros cumplimos 4 años juntos y para ese diciembre él me dijo que yo ya había quedado que lo iba a acompañar a de donde es la familia de su papá. Y yo le dije como que yo me sentía muy cansada, que realmente no teníamos vacaciones, entonces pues que yo prefería que como el año pasado la pasáramos en casa, porque pues no íbamos a tener como el tiempo para viajar y hacer todas esas cosas y demás, ¿no? Entonces él se enojó mucho de que yo no quería ir y empezó a decirme como que yo ya había hecho el compromiso, que yo ya había quedado en algo, que no sé qué. Fue complicado, pero pues ya accedí, ¿no? Y ya cuando llegué a la casa de los papás de Oz, resulta que Oz les había dicho a ellos que yo no tenía con quién pasar Navidad y por eso tenía que ir con ellos, ¿no? Entonces tuve que hacer cosas que no me gustan. Una de ellas es pues ir a misa y pues, a mí no me gusta mucho eso. Entonces pues para mí era no hables con nadie porque le incomoda. No, no demuestres que no eres católica, que no te vean tus tatuajes, mil cosas, ¿no? Entonces, pues yo estaba muy incómoda y pues mi mecanismo de defensa desde siempre es dormirme, ¿no? O sea, si yo sé que no me la voy a pasar bien, si yo sé que me voy a empezar a discutir con las personas, pues yo estoy muy acostumbrada a dormirme, porque ya una vez dormida, pues ya me dejan en paz, ¿no? Pues ya fuimos a la iglesia, estuvimos ahí, tuvimos la cena de Navidad, este, pues fue todo muy rápido porque pues al otro día prácticamente trabajábamos, entonces pues ya regresamos, ¿no? Y ya que regresamos, pues ya en casa de Oz, pues estábamos el hermano de Oz y nosotros, y pues ya después nos acomodamos para ya venirnos acá a la ciudad, y luego pues ya el otro día tenía trabajo y yo estaba sumamente cansada, ¿no? Y además tuve que pagar horas porque como pedí permiso para salir temprano para ir con los papás de Oz,
que al final llegamos a la hora que a Oz se le dio la gana, porque se supone que yo salí temprano para con Oz llegar temprano a casa de los papás de Oz, pero a Oz le dio igual y entonces yo dije, ¿para qué pedí salir 2 horas antes si vamos a ir cuando a ti se te dé la gana? Entonces, pues ya fui con ellos, pues ya fuimos y creo que llegamos con ellos por eso de las 10 de la noche. Y dije, ¿para qué salí 2 horas antes si no había necesidad? Os pasó por mí por eso de las 8 de la noche. Y yo quedamos que íbamos a salir de aquí como a las 5. Entonces para mí fue como ni siquiera sé para qué me esfuerzo, ni siquiera sé para qué hago planes, si Os hace lo que quiere con mi tiempo. Y Os era como de, no te vayas a enojar, espero que no te incomode esto, espero que lo otro. Yo, muchacho, tú quedaste en algo conmigo y no lo estás cumpliendo, no sé cómo quieres que me ponga. Y él era como de, ay, no vayas a hacer pedo, ay, no vayas a hacer un drama de esto, cosas así. Entonces, pues este punto de quiebre empezaba a ser para mí no puedo opinar porque es que estoy mal de la cabeza. No puedo decir que está mal que no llegues al tiempo que tú dijiste que ibas a llegar cuando sabes que para mí la puntualidad es importante porque es una situación, ¿no? Entonces todo parecía ser un problema mío con él, cuando en realidad pues él era el que se comprometía a cosas que nunca cumplía. Y como él se comprometía a estas cosas, hacía que yo me enojara, porque pues yo ya sabía que no importa cuánto se comprometiera, él no lo iba a hacer, ¿no? Y luego él se enojaba que yo le decía, ¿para qué me dices que vas a llegar a una hora, que vas a hacer algo si no lo vas a hacer? Y luego pues teníamos esta discusión de que yo dije, que él dijo, que no sé qué. Y pues lo hacía muy incómodo y muy problemático, ¿no? Entonces llegamos bien noche a casa de los papás de Oz, los papás de Oz se enojaron, teníamos planeado salir a eso de no, teníamos planeado levantarnos eso de las 6 de la mañana, pues ya fui con Oz a intentar levantarlo, pero pues no se levantaba, entonces ya me regresé a dormir y le mandé un mensaje, ¿me despiertas? Porque pues yo tengo 1 hora esperándote y no te levantas. Y ya él se enojó como porque le reclamé, ¿no? Y yo, pero es que si tú quedas en algo, para mí, si tú quedas en algo es porque lo vas a cumplir. Entonces pues tenemos estas discusiones, ¿no? Que para mí es muy importante el tiempo y para vos no. Entonces, pues eventualmente para mí que tú me digas voy a llegar a las 5 y llegas 4:55, para mí está ideal, pero si tú me dices que llegas a las 5 y llegas 5:10, para mí está mal. O sea, para mí más o menos 5 minutos está ideal. Yo estoy muy acostumbrada a llegar al menos unos 10 minutos antes y no estoy muy acostumbrada a conocer a la persona o a salir con la persona. Y en caso contrario de que si sí lo conozco o no, suelo llegar a la hora o si son, por ejemplo, mis amigas y demás, pues ellas ya saben que pues, yo voy a llegar tarde y ya yo llego hasta media hora, 1 hora tarde, pero pues porque son estas juntas con mis amigas o son juntas en mi casa, entonces como llegan a la hora que quieren, pues ya yo me empiezo a arreglar cuando llega casi la primera, ¿no? Y, y pues siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido de esta forma, siempre ha sido con todo esto de que él llegó tarde y demás, pues ya mi suegra ya estaba enojada con nos y pues eso pues también lo hacía complicado, ¿no? Entonces pasó eso y luego eh, cuando me despedí de la familia de Oz, porque ya nos íbamos a regresar nosotros tres, am, le dije a los papás de Oz como muchas gracias por invitarme o por tenerme aquí. Y el papá de Oz me dijo algo así como de, yo ni siquiera te invité. Y yo, gracias. Eso a mí me dio risa, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, pues son gente de antes y son gente de rancho, ¿no? Evidentemente siempre son así. Y como yo estoy acostumbrada así, mi papá también es así, yo nunca le he dicho a mi papá que actuara distinto, sino que él fuera quien es. Entonces, por eso siento que también tenemos esta diferencia con Oz, porque si a Oz mi papá le hubiera dicho algo así, Oz no hubiera quitado el dedo de renglón, todo el tiempo se hubiera quejado y demás. Y pues, por ejemplo, pues a mí me dio risa, ¿no? O sea, qué curioso el suegro, se nota el cariño que me tiene. Y yo me estaba muriendo de risa, ¿no? Pero pues sí es no vas a juzgar a la gente por sus opiniones y por sus comentarios, ¿no? Y, y en general siempre quería como que todo el mundo lo tratara con muchísimo respeto y casi casi de se arrodillara y gracias, super señor Oz, por crear este mundo. No sé, siento que Oz sí tenía una realidad
muy distorsionada. Y a mí, pues, siento que yo soy muy easygoing en general, entonces por eso me dio risa. O sea, a mí me dio risa que él fuera así. Y ya llegando aquí a la casa, pues yo ya estaba muy cansada, o se enojó que no quería como hacer nada. Y yo, es que mañana entro a trabajar, ¿me puedes dar 5 minutos para descansar? Entonces ya, pues yo me fui, al otro día del trabajo, toda la semana, pues tuve que pagar esas horas que salí temprano para nada. Y pues yo estaba de malas. Y así pasó, luego mi cumpleaños se le olvidó. Y luego el 14 de febrero, el queridísimo Oz me dio de regreso regalos que yo ya le había dado, ¿no? Entonces no solo se olvidó de mi cumpleaños, sino como para intentar arreglarlo, hizo cosas que no están tan bien, ¿no? Y cuando le dije, este libro ya lo leí, este libro ya lo leí, esto no sé qué, y este es un autor que me gusta mucho, pues él me compró libros de un autor que ya, ¿cómo decirlo? Que ya ni siquiera, o ya los había leído, o ni siquiera eran libros que me interesaba y demás. Entonces se enojó porque pues no los había tocado y yo, es que ya son libros que he leído unas 2, 3 veces. O sea, está muy cool que me los regale, pero son libros que yo ya leí. Sería mejor que me dijeras qué libros quiero leer o que me hubieras llevado a una librería y vieras como con qué libros me quedaba o qué libros te hacía comentarios, ¿no? Pero no, o sea, tu intención es sorprenderme con algo que se supone que me gusta mucho, pero no te diste el tiempo a escuchar que esos libros yo ya los había leído. Y siento que ese era para mí como mm, es más, siento que hubiese sido mejor para mí que me hubiese regalado creo que son 12 libros que te da Amazon, ¿no? Por una suscripción anual. O sea, yo hubiese preferido eso porque pues yo tengo muchos libros que quisiera leer de Amazon que no están en Storytel. Y, en fin, ¿no? Y ya todo esto hacía pues que Oz y yo tuviéramos todas estas discusiones. En marzo es donde empieza lo feo. Yo pues trabajaba mucho, ya me estaba acoplando de nuevo más o menos a trabajar otra vez en oficina y a todo esto. Yo el año pasado, cuando regresé a oficina en noviembre, ya me estaba titulando, entonces en diciembre yo fui ya titulada. Entonces en marzo de este inicio del quinto año, fin del cuarto año, Oz pues cada vez estaba más distante, Oz cada vez estaba menos en la casa y pues a mí me ponía muy triste porque siento que es de estas partes que ves que la relación ya se está acabando, ¿no? Y que solo pareciera que tú te quedas en los vestigios de una casa en ruinas porque no quieres aceptar que esto ya se acabó, porque duele mucho aceptar que esto ya fue. Entonces, pues yo ya estaba ahí como viendo todo esto y cómo se la pasaba en el teléfono, me ignoraba y cosas así. Y salía mucho con un amigo de Oz que a mí me caía muy mal. Un día, pues esto de que casi era general que cenáramos tacos todos los días, un montón de tacos. ah, yo me metí al carro de Oz y vi una caja em, de globitos a la que soy alérgica. Y a mí me dio mucho coraje, ¿no? Porque para mí era como, ok, entiendo que los globitos que usamos son más caros, pero qué falta de respeto tuya que uses unos a los que yo soy alérgica, ¿no? Y si era para mí ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Este, cuál es esta necesidad de hacernos infelices, ¿no? Entonces, pues yo quise como que se armara una pelea por esto, pero pues él los guardaba, yo los sacaba, los guardaba y demás. Y después dije, ok, ya luego veo qué es esto, ¿no? Y ya le prestábamos atención a Oz y ya veía como cosas, ¿no? Eh, cuando empezamos a salir, yo notaba que él a veces traía muchos brillitos plateados en su cuerpo. Y yo le decía como, ¿qué pedo, no? Él decía, ay, no sé, han de ser las sábanas, yo qué sé, ¿no? Y cuando
le volví a poner atención porque vi esto de los globitos a los que soy alérgica, otra vez estaba lleno de estos brillitos plateados, ¿no? Y yo decía como, es que le quieres enseñar al diablo a hacer maldades. Y la verdad, o sea, estás quedando en ridículo porque ni siquiera te queda bien, porque no quedas bien conmigo, ¿no? O sea, estás acá haciendo todo tu desastre, vi el farol de la calle y oscuridad en tu casa, ¿no? Entonces sí era para mí como un, estás dice y dice que tú haces y que no sé qué, y yo qué sé, cuando pues ni siquiera puedes tener satisfecha a la mujer de tu casa. O sea, sí es para mí como un, y no te da pena, y no te da vergüenza. Y yo era como de un, "Ugh". Y ahí pues ya yo estaba como planeando qué hacer y tomar esta decisión se me hacía muy difícil porque pues yo no quería, yo aún no quería terminar, ¿no? Yo todavía creía que teníamos solución. Antes de tener estas peleas de finales con Oz, yo decía, es que somos muy buenos amigos, es que nos la pasamos muy bien, es que luego nos la pasamos riendo, es que muchas cosas, ¿no? Y yo decía, pero es que ni siquiera está. Entonces yo tenía estas discusiones conmigo de, es que ni siquiera está, es que ni siquiera puede ayudarme en momentos cruciales. Entonces, en abril, pues yo tenía todos estos pensamientos. En mayo me volví a enfermar, me enfermé muy mal. Ahí es cuando él no estuvo ahí para mí, porque pues me enfermé en noviembre y luego me volví a enfermar en mayo y él ni siquiera sus luces, ¿no? Entonces yo ahí me tuve que hacer pruebas de influenza, pruebas de un montón de cosas y Dios ni siquiera estuvo. Esto fue como 15 días y cuando le reclamé a Oz como de, es que ni siquiera estás aquí, él me dijo como, yo estuve todo el tiempo. Y yo le dije, si estuviste todo el tiempo, entonces ¿por qué no me cuidaste cuando tenía fiebre? Y ahí estuvimos como discutiendo y él haciéndome como creer de que sí, que él estuvo todo el tiempo aquí en casa y yo, ni siquiera te diste cuenta que yo estaba trabajando en home office. O sea, no me quieras ver la cara. Yo estuve aquí, tú no estabas aquí. Y luego él me decía, es que yo trabajo, es que yo hago esto, yo hago lo otro. Y yo, pero ni siquiera llegas a dormir, ¿no? O sea, ¿para qué vivimos juntos si ni siquiera vas a llegar a dormir? Y ya nos empezamos a pelear y ya en junio yo estaba pensando seriamente qué hacer con mi vida porque yo me sentía muy triste y aquí empecé a ver lo del Ikigai, empecé a ver mi propósito de vida, empecé a ver todo esto y en junio empecé a escribir mi primer novela. Una novela que al día de hoy no he podido continuar y que me metió en un bloqueo escritor muy fuerte porque empecé a escribir en junio, ¿no? Escribía como en mis tiempos libres y demás, me levantaba temprano a escribir y cosas así, y a Oz no le gustaba porque él decía que yo llegaba del trabajo y me ponía a escribir y yo le decía que él ni siquiera estaba aquí, ¿no? Él ni siquiera estaba aquí como para darse cuenta qué estaba haciendo yo. Entonces luego él decía, es que es sábado y no me pelas por estar haciendo tus tareas y ya uno no puede hablar contigo. Y yo le dije como, pues no sé de qué hablas, tú te vas los domingos a jugar fútbol y uno ya no puede saber de ti todo el domingo y luego tengo que hacer tu comida y lavar tu ropa. Y empezamos como a discutir todo esto y yo ahí, todo esto fue junio y yo ya en julio le dije, bueno, es que lo que pasa es que no me gusta mi licenciatura, yo me quiero dedicar a otra cosa, yo quiero escribir, yo quiero hacer varias cosas y trabajar en la construcción como arquitecta no es, no está en mis planes a futuro, ¿no? Esto es lo que hago para mantenerme, pero yo eventualmente voy a tener que renunciar porque esto es algo que no me gusta hacer. Y es prácticamente me dijo que si estaba mal de la cabeza o que qué pasaba por mi cabeza, que si creía que todos estos años de estudio que había desperdiciado no me iban a servir para algo que no. Y nos empezamos a pelear, empezamos a pelearnos sobre esta idea de qué era lo que yo quería hacer, qué era lo que él quería que yo hiciera. Y empezamos a tener todas estas discusiones en las que él insistía que yo solo necesitaba como, ¿cómo decirlo? Que yo solo necesitaba
solo necesitaba ser más fuerte hacia las situaciones o que solo necesitaba como tener una mayor fortaleza mental para seguir trabajando, ¿no? Yo le decía, es que yo trabajo tantas horas, es que yo hago muchas cosas, es que yo no tengo vida, ni siquiera tengo tiempo ni energía para ir al gimnasio y demás. Y yo lo que creía que me quitaba la energía era mi trabajo, pero en realidad lo que me quitaba la energía era tener que estar discutiendo todo el tiempo con Oz por cosas distintas de las que pensamos y porque ni siquiera me podía dar como un tiempo de descanso estando con él. Entonces ya tuvimos esta pelea donde él me dijo que yo era una ridícula y que mis sueños eran ridículos y que todo lo que estaba haciendo era absurdo y que simplemente debería de afrontar que soy una arquitecta y que voy a trabajar ahí hasta que saquemos el crédito de la casa, que os quería sacar para él, un montón de cosas y yo, es que yo no pienso seguir trabajando aquí 5 años. O sea, yo voy a dejar de trabajar aquí para dedicarme a lo que realmente quiero. Y entonces empezamos a tener estas peleas en las que Oz decía cosas, en las que yo decía cosas, y todo este estrés de junio pasó julio, mediados de julio, y estas constantes peleas, pues yo empecé a entrar en este bloqueo creativo en el que no sabía si lo que escribía era bueno, en la que no sabía si me gustaba lo que estaba escribiendo, en la que me ponía en duda muchísimas cosas y la escritura dejó de ser para mí una puerta de escape y empezó a ser como algo que me hacía sentir vacía, porque por más que quería escribir, las palabras de Oz seguían en mi mente de que era absurdo y ridículo mi sueño, ¿no? Que creo que si ya han escuchado algunos de mis cuentos en Vicaura Mundos, se pueden dar cuenta que en realidad siento que tengo una forma de escribir los cuentos muy distinta, ¿no? Que a mí en general me gusta mucho, siento que mi estilo de cuentos y demás es muy agrio, es muy ácido, este, te habla mucho sobre la realidad de la vida y eso en general a mí me gusta mucho. Y siento que son cosas como que yo no había visto hasta que empecé a tener todas estas situaciones con Oz y, y para mí fue un perderle el cariño a eso que me hacía ser feliz porque la persona, a la primera que le conté mis sueños, la primera persona que en teoría me tenía que apoyar en todo y simplemente él pisoteó mis sueños. Entonces aquí digo, yo ya había encontrado qué me hacía feliz, ¿no? Al fin había entendido qué me hacía feliz, al fin había entendido para dónde ir y todo. Y la persona que se supone que debería de apoyar en las buenas y en las malas, no podía apoyarme en mis sueños. Entonces para mí fue entonces no entiendo por qué somos pareja. Eso fue lo primero que pensé, ¿no? No entiendo por qué somos pareja, no entiendo por qué tú y yo estamos juntos. Si para ti es tan fácil pisotear mis sueños porque no cumplen con lo que tú esperas que yo sueñe y luego tenemos problemas porque simplemente no pensamos igual. Entonces para mí fue esta parte de, creo que aquí ya llegamos a un límite, ¿no? Ya tocamos ese límite en el que yo no estoy segura si puedo o no seguir con esto. Después de eso, yo me fui con mis papás a Morelia. Él iba a ir conmigo, pero él no podía ir, no me acuerdo por qué, creo que porque había pedido vacaciones antes o algo así. Y como no me avisó, pues yo no pedí las vacaciones con él y así, entonces pues yo quería ir a ver a mis papás a Morelia. Y en eso habíamos quedado. Había ido con muchas ginecólogas para ver cómo que era lo que me estaba pasando. Y la última ginecóloga me dijo que ella me recomendaba que fuera a un chamán o algo así, porque realmente no entendía qué era lo que me estaba pasando y que hay veces en las que la medicina se queda corta. Y yo dije, ok, y pues yo tengo un primo que le mueve a eso y ya fui con él y hablé con él y empezamos como a unirnos un poquito más, mis papás y yo, y así en general, ¿no? Entonces ya todos esos 3, 4 días yo no hablé con Oz.
yo casi no hablaba con Oz, me la pasaba más como conociendo con mis papás, yendo a distintos lugares y demás por Michoacán. Y cuando al fin llegué aquí, pues Oz estaba muy enojado conmigo, ¿no? Porque yo no le había contestado el teléfono. Pero si hacemos memoria, en junio, julio, cuando él tomó sus vacaciones, esto ya era en agosto, esto ya era en agosto, pero él en junio y julio, cuando tomó sus vacaciones, em, él no me contestaba, él se la pasaba con amigos, él estaba haciendo mil cosas, ¿no? Entonces, pues para mí fue como de, es que ni siquiera es venganza, es justo, ¿no? Eh, yo quiero hablar más con mis papás porque hace mucho que no hablo con ellos y pues tú pasaste el tiempo con tus amigos, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues ya estuvimos como, llegué y empezamos a tener una discusión de por qué yo le había dejado de contestar. Yo le dije que pues es que estaba como viajando con mis papás a pueblitos en Michoacán y pues no había mucha señal. Y así estábamos platicando y demás. Y luego me dijo, ya dime lo que me tienes que decir. Y yo, ay, yo hablé con mi mamá en este viaje, yo le dije que pues yo había visto lo de los globitos y que en general no quería como hacerla de emoción. Mi mamá, o sea, ya sabes que te está engañando, ¿no? Mi mamá me estaba diciendo, es que ya sabes. Y yo, sí, pero es que no es tan fácil, ¿no? O sea, esto fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. O sea, tenía 5 meses con eso en la cabeza, de que yo sabía que estaba con alguien más. Yo creí que era una persona, ingenuamente. Y ya, yo le decía a mi mamá, es que no sé, o sea, no sé qué hacer. Y mi mamá como de, ¿cómo no vas a saber qué hacer? No sé qué. Y yo, es que es tanto tiempo y no sé a dónde quiero ir en un futuro y no sé para dónde voy a ir, no sé nada, mamá. Y mi mamá era como de, toma el toro por los cuernos y defiéndete. Y yo, ah, no se me antoja, pero gracias por la información. Pues es que yo no sabía qué decirle, ¿no? O sea, yo todavía estaba como muy centrada en que quizás lo de Oz se podía arreglar. O sea, yo sí creía en mi corazoncito que esto tenía solución, ¿no? Es muy difícil aceptar que tú eres la única persona que quiere rescatar las cosas, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil saber que quizás todo lo que estaba pasando era mi culpa y por eso estaban pasando estas cosas. Y pues yo estoy muy acostumbrada como a ver como qué es lo que yo he hecho mal para que las cosas sucedan. Y, y es que me quedaba en blanco, ¿no? O sea, ¿qué he hecho mal? Pues nada, simplemente hacía lo que él hacía conmigo, ¿no? Él no tenía tiempo para mí, entonces empecé a usar mi tiempo para mí. Y luego cuando él quería salir, pues yo ya tenía cosas que hacer y cosas así. Y él ni siquiera podía estar disponible para mí. Y yo sí era como un, es que no sé qué hacer. Entonces ya cuando él me dijo eso de, ya dime lo que me tienes que decir, yo le dije que lo estaba pensando mucho y que esos 3, 4 días en los que no tuve contacto con él, que a mí se me habían hecho mucho más cómodos, lo que me hacía pensar que mi felicidad estaba lejos de él. Entonces, pues ya él se puso súper mal y me empezó a gritar y me empezó a decir de cosas. Y yo, es que no somos felices, o sea, míranos, nos la pasamos discutiendo, no podemos hacer lo que queremos, etcétera, etcétera. Yo creo que ya estuvo bien, ¿no? O sea, ya fue, creo que lo intentamos y no salió bien, creo que ya fue suficiente. Dios estaba como muy enojado porque pues él sentía que todo esto había sido como a sus espaldas, ¿no? Y yo le decía a Oz que en realidad no podía decirme que yo lo había hecho a sus espaldas cuando evidentemente él no era feliz. Y nos empezamos a discutir y él casi casi me empezó a decir, ¿con quién me estás engañando? No sé qué. Y yo le dije, yo no soy el que tiene unos globitos a los que soy alérgica en el carro.
Y nos empezamos a pelear y él, pues búscalos, no hay nada, estás loca, lo estás imaginando todo. Y yo, es que yo no necesito tomarle fotos o pruebas, evidencias cuando yo sé lo que vi. Y él, no, es que viste mal, es que no sé qué. Y fue una pelea enorme, ¿no? Y ya me daba mucha tristeza saber que lo había intentado todo con Oz, que habíamos hecho hasta lo que no para que funcionara y aún así no funcionó, ¿no? Y aún así no fue suficiente. Y tener esta pelea, plática con él fue muy complicada, ¿no? Él terminó la pelea gritándome de cosas, diciéndome de cosas, él empezó a empacar sus cosas y se iba a salir. Y yo estaba quieta, no sabía qué hacer, no sabía qué decirle, no sabía qué nada. Entonces él me aventó las llaves, agarró su teléfono y se salió. Pero antes de salirme me dijo, a ver, habla con tu mejor amiga para que ella te enseñe que estás aventando algo importante por la borda, ¿no? Y yo sí me quedé como, es que ya casi ni siquiera me habló con mi honey. Como que es de esas veces que ves todo en perspectiva y te das cuenta que en realidad te estás quedando solo, ¿no? Y ya, am, pues a mí me dio mucha tristeza la situación. Yo le dije a mi honey que si podíamos hablar, le empecé a contar todo y mi honey me dijo, no sé para qué quieres hablar conmigo si tú ya tomaste tu decisión. Y yo le dije que yo sentía muy feo porque pues para mí era la persona con la que me iba a quedar, ¿no? Y mi honey era como, pues yo también pasé por eso y ya estoy bien. Y yo le dije como que pues no sabía ni qué, ni cómo, ni nada, y que todo se sentía tan raro y tan incómodo. Y mi honey me dijo, pues es que ya decidiste, ya lo dijiste, ya solo queda que os lo acepte, ¿no? Y pues yo hablé muchísimo con mi honey solo me escuchaba y era como de, sí, yo te entiendo, sí, yo lo entiendo. Y creo que eso se lo voy a agradecer eternamente a mi honey, porque yo, yo no terminé bien, ¿no? De esa relación yo terminé muy mal. Y yo terminé muy mal en el sentido de que ni siquiera era yo. Eh, yo puedo jurar que si me veía en el espejo en ese momento, no era yo la que miraba de regreso. Eh, Era algo que ni siquiera podía confirmar quién era. Y por eso veo muy importante todos estos comentarios que les he hecho en capítulos de Thinking Out Loud, porque creo que si todo esto se hubiese visto antes, no hubiera llegado yo a estos capítulos de esta historia. Y en general me queda decir que no es que haya vivido el duelo en la relación, es solo que saber que elegí mal, entender que todo lo hice mal y ver como el resultado del que hice yo me dejó muy rota. Saber que pareciera que yo hice todo lo posible para que saliera muchísimo peor de lo que podía salir. Y en fin, mes a mí, qué cool que no he llorado en este capítulo. Es lo único que puedo decir, así como le dije a Punto cuando le conté esta parte, agradezco mucho no haber llorado contando este capítulo. Nos falta la parte 2 porque aquí no acaba, porque Oz no dejó que acabara bonito, no, teníamos que acabar mal. En fin, mes amis, bonjour, bontas, estén maravillosos. Nos vemos en el siguiente capítulo, mis muchachos. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y miren qué bonita estoy. Aunque me diga la costeña con olor, yo soy bien bonita. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Verdad, mi Jolly? ¿Verdad, mi Jolly? Siento que te veía aquí, ya sabe que vamos a grabar y ya hasta se siente. Tenía aquí mi celular o mi tablet y te veía aquí, era como, si me permites, este es mi lugar. Las niñas andan jugando abajo del sillón.
Gorda, deja a Jolly en paz. Gorda, deja a Jolly en paz. Gorda, gorda. Esto de tener dos bendiciones está complicado. Ay, gordita. Creo que no quiere que la agarre, entonces voy a agarrar a Jolly.